Es innegable que el Barça fue el verdadero rey de España, dominó absolutamente todas las facetas, no solo colectivas, también en el tema goleador. El Barça fue un lujo total, destrozó al Real Madrid, lo trajo de hijo y dominó a todos los equipos de España. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el coleguita del Barça. En este video vamos a realizar un Big Data, ¿no? Observando la temporada espectacular del Barça, ¿no? Cómo destruyó a todos los equipos en España, consiguió el triplete local, Liga de España, la Copa, la Supercopa también. A ver, ¿y por qué te digo que el Barça lo dominó absolutamente a todos? El Barça el año pasado, o bueno, la temporada pasada, disputó un total de 60 partidos, el Barça 60 partidos, y obtuvo un total de 174 goles y recibió 72 goles en contra. El Barça consiguió de esos 60 partidos 44 victorias, 7 empates y 9 derrotas, ¿no? Y tiene esta cifra espectacular del 77,22% de efectividad de puntos conseguidos. Ahora, si observamos al Real Madrid, pues vamos a ver cómo el Real Madrid ha jugado 8 partidos más. Recordemos que el Real Madrid disputó el Mundial de Clubes y por ende disputó algunos partidos más. Pero curiosamente el Real Madrid solo tuvo una victoria más que el Barça, ¿no? 45 victorias jugando más partidos. Y también lo más curioso, que marcó menos goles a favor. Jugando más partidos, solo consiguió 148 goles, ¿no? Y 84 goles en contra. Y la efectividad del Real Madrid fue del 70,10%. Es decir, tú observas la efectividad del Barça. El Barça tiene una cifra espectacular del 77,22%. En cambio, el Real Madrid, como pudiste notar, tiene un 70,10% y perdió muchísimos partidos, 15 derrotas en toda la temporada para el Real Madrid, ¿no? Ahora, observando en el tema de la liga, el Barça, recordemos que alcanzó el campeonato con 88 puntos a favor, el Real Madrid se quedó con 84, pero hay que tomar en consideración que el Barça termina quedándose con esta liga porque fue el mejor visitante de la campaña. El Barça aún así también hizo muy buenos partidos de local. Es más, la efectividad en casa para el Barça fue del 73,7% y la efectividad de visitante fue del 73,7%, siendo el mejor visitante en la liga. El Real Madrid sí que fue el mejor local, alcanzó el 84,2%, pero de visitante le fue bastante mal, ¿no? Tanto es así que alcanzó el 52,6% y por eso creo yo, ¿no? Que es el punto de inflexión por el cual el Barça se queda con la liga. Es más, no es que el Barça siempre estuvo por delante del Real Madrid. El Real Madrid llegó a ponerse varios puntos por encima del Barça. Es más, si nosotros, por ejemplo, observamos la temporada a la fecha número 7, el Barça, por ejemplo, sí que había arrancado muy bien ese Barça de Flick. 7 victorias consecutivas, 21 puntos. El Real Madrid estaba atrás con 17 puntos a 4 puntos del Barça. Y bueno, si es que observamos a la fecha número 14, el Barça le seguía sacando esa misma diferencia al Real Madrid, como puedes notar. O bueno, el Real Madrid se había acercado ya a un punto del Barça porque el Barça había empezado a dejarse puntos en el camino. 34 puntos a la fecha número 14 llevaba el Barça y 33 puntos el Real Madrid. Luego vino ese fatídico mes en el cual no le fue nada bien al Barça entre noviembre y diciembre y por ejemplo vas a observar cómo el Real Madrid le llegó a sacar una ventaja abultada al Barça. ¿No me crees? Pues observa, ¿no? Incluso el Atlético Madrid a la fecha 19 le sacaba al Barça, como puedes notar, la cantidad de 6 puntos, ¿no? Y mira, el Real Madrid, por su lado, en cambio, el Real Madrid a la fecha número 20, el Real Madrid le llegó también a sacar varios puntos al Barça. Quiero que observes, a ver, vamos a checar la tabla, ahí lo puedes notar, el Real Madrid le sacaba 7 puntos al Barça a la fecha número 20, el Real Madrid tenía 46 puntos, el Atlético Madrid 44, incluso el Bilbao tenía 39 puntos y el Barça estaba en cuarta posición con 39 puntos. El Real Madrid se llegó a poner a 7 puntos del Barça, como puedes notar, y por eso digo el Barça es el rey porque de ahí lo empezó a remontar, ¿no? Por ejemplo, a fecha número 25,
El Barça ya había en este caso hecho un excelente trabajo y le había igualado en cantidad de puntos, imagínate. El Real Madrid, que estaba a 7 puntos, a la fecha número 25 le había alcanzado al Real Madrid en igualdad de puntos. Luego ya a la fecha número 26 el Barça lograba remontar al Real Madrid y el Atlético Madrid que le seguía con un punto, pero bueno, el Barça ya desde esa fecha no soltaría el liderato. El Barça desde esa fecha sería una arrolladora total, porque mira, a la fecha número 30 ya el Barça no volvió a soltar ya más el liderato y por eso es que culminó campeón. Y esa es la realidad, por eso el Barça culminó campeón de la Liga Española, no te volvió a soltar el liderato. El Barça dominó absolutamente todo y por eso le dio esa vuelta espectacular. Y el Barça dominó todas las facetas, por ejemplo. Habíamos mencionado que el Barça había alcanzado un total de 174 goles, como puedes notar acá. El Real Madrid 148 goles. El Real Madrid jugando 68 partidos y el Barça 60 partidos. Y aún así, este Barça de Flick lo vapuleó en el tema goleador al Real Madrid. Lo vapuleó. ¿Te imaginas si el Barça hubiera jugado 8 partidos más? Tranquilamente hubiera rondado los 200 goles. Mira, el Barça arrancaba así, ¿no? En agosto, por ejemplo, el Barça empezaba un Barça goleador con 13 goles a favor del Barça en el mes de agosto, 7 el Real Madrid. Ya luego en septiembre el Real Madrid equilibra un poco las cosas, le pasa al Barça con 2 goles de ese mes, el Real Madrid hace 15 goles, del Barça 13, pero luego tú puedes ver la línea del tiempo, como el Barça fue superior los próximos 2 meses. Ya luego en el mes de diciembre fue el mes fatídico para el Barça, lo recuerda, cuando el Barça empezó a dejar ir resultados y por eso el Real Madrid logró la cantidad de 19 goles y el Barça 11 goles hizo en diciembre. Ya luego en enero el Barça volvió con toda la jerarquía del mundo y claro que consiguió ahí, como puedes notar, 36 goles y el Real Madrid 34. Pero acá lo más curioso es, ¿y por qué el Barça termina siendo campeón? Porque tú puedes observar en la línea de tiempo cómo el Barça los próximos meses en el tema ofensivo, en el tema goleador, fue muy superior al Real Madrid. Febrero marcó 17, el Real Madrid 14. En marzo el Barça marcó 19, el Real Madrid 10. Abril el Barça marcó 22, el Real Madrid 13. En mayo el Barça marcó 20, el Real Madrid 15. Fue muy, pero muy superior. En el tema de remates a favor también, el Barça, como puedes notar acá, la gráfica está casi por no decir muy pareja. Pero nuevamente haciendo énfasis que el Real Madrid disputó 8 partidos más. Tú tienes ahí la línea de tiempo, por ejemplo, el Real Madrid había arrancado con menos remates a favor, el Barça había conseguido en el mes de agosto 76 remates, el Real Madrid 68, y luego sí, en septiembre el Real Madrid tuvo muchos más remates a favor, pero luego el Barça volvió los próximos 2 meses a estar por encima del Real Madrid. Luego en diciembre el Barça tuvo esa caída, y luego ya digamos que el Real Madrid, como puedes notar, sí que tuvo muchos más remates en enero, en febrero, pero no concretaba porque mira tú que en el tema goleador el Barça lo pasó por encima al Real Madrid, a pesar de que el Real Madrid realizó muchos más remates a favor. En el tema de remates al arco también, como puedes notar, por ejemplo, no es que el Real Madrid le haya sacado demasiados remates al arco. Jugando 8 partidos más, el Real Madrid en toda la temporada logró 465 remates al arco y el Barça 414, ¿no? El Barça, por ejemplo, arrancaba con 27 remates al arco, el Real Madrid 28 en agosto. Luego en la línea de tiempo nos muestra que el Real Madrid sí superó al Barça en septiembre, 43 remates al arco a favor y el Barça 30. En octubre, noviembre, el Barça fue muy superior. El Real Madrid, en cambio, bajó el tema de remates al arco a portería, ¿no? Bajó y el Barça en diciembre cayó, el Real Madrid subió. Luego tenemos que en enero el Barça se mantuvo por debajo del Real Madrid, ¿no? Luego el Barça tuvo una pequeña subida en marzo, en abril y en mayo, donde fue que remató la liga, como puedes notar. En el tema, por ejemplo, de posesión, la posesión, digamos que son dos equipos que tienen bastante la posesión del balón. Acá, por ejemplo, puedes notar cómo en este caso podemos ver cómo estuvo bastante equilibrado, ¿no? Pero ojo, el Real Madrid jugando más partidos, pero mira,
El Barça y el Real Madrid, digamos que estuvieron muy parejo en el tema de posesión del balón, en tema de dominios de balón, entre agosto y septiembre. Luego hubo una pequeña ventaja para el Barça en octubre, en noviembre, y luego hubo una caída para el Barça en diciembre. Curiosamente, todas las estadísticas del Barça son en diciembre, ¿no? Y luego vemos cómo en enero el Barça volvió a recuperar, se mantuvo parejo al Real Madrid, y luego ya a la etapa final el Barça volvió a vapulear al Real Madrid. Lo mismo en tema de pases, ¿no? Arrancaron parejos, luego tuvo el Real Madrid un poco más el alza. En septiembre, luego en octubre volvieron a igualarse. En noviembre el Barça volvió a superar. En diciembre el Barça vuelve a caer de manera abrupta. Luego en enero el Barça se recupera y se mantiene casi parejo al Real Madrid y remata la parte final también superando al Real Madrid. En tema de faltas del Real Madrid sí es muy superior al Barça, ¿no? Cometió 659 faltas, el Barça 595, esa podremos ver la gráfica de líneas, ¿no? En el tema de tarjetas amarillas, el Real Madrid fue el equipo, podríamos decir, que más amonestaciones recibió, un total de 118 tarjetas amarillas en la temporada, el Barça un total de 89. Es decir, que el Barça fue mucho más limpio en ese sentido. Mira, en agosto el Barça había recibido 8 tarjetas amarillas, del Real Madrid 6. Para septiembre el Real Madrid conseguía 16 tarjetas amarillas, del Barça 9. Para octubre el Barça 8, el Real Madrid 9. Para noviembre el Real Madrid 8, el Barça 4. Mira, y ahí el Real Madrid se mantuvo altísimo con las tarjetas amarillas. Posición adelantada, pues el Real Madrid 123 posiciones adelantadas, el Barça 100, como puedes notar. Y en el tema de tiros de esquinas, el Real Madrid sí tuvo una ligera ventaja, 446 tiros de esquinas, el Barça 383, tomando nuevamente en consideración que en este caso jugaron más partidos, ¿no? Así que nada, ahí tenías el Barça dominando absolutamente todo. Por eso es que quedó campeón sin duda de la Liga Española, de la Copa, de la Supercopa de España. Sin duda fue una temporada redonda para el Barcita, ¿no? Demostrando toda su jerarquía. Bien, coleguitas, si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Hasta la próxima. Adiós.